¿Qué tal? Te hablamos de parte de una mano amiga en Reno, Nevada. Estamos felices y contentos en bendición por seguir llevando la palabra de Dios, compartirla con todas las personas que nos siguen en las redes sociales. A todos ustedes les agradecemos por apoyarnos con sus oraciones y con compartiendo estos videos a otras personas, sean amigos, sean parientes, sean quien sea, porque estamos en estos últimos días y creo que todo nos enseña. No es necesario que sepamos tanto de Biblia o de teología para darnos cuenta que estamos en los últimos días. Y estando en los últimos días se vuelven más peligrosos, y así como le dijo el apóstol San Pablo a Timoteo, los últimos días serán peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, y todo lo que vemos en el mundo, y va creciendo el amor. El Señor Jesucristo dijo, el amor de muchos se va a enfriar porque debido al aumento de la maldad, debido a esta mala generación en que estamos viviendo. Y hoy es cuando más debemos de buscar, de aferrarnos a la palabra de Dios, de ser fieles hasta el final, porque el Señor va a venir y va a cumplir su palabra, así como lo hizo con Noé, que es de lo que vamos a hablar hoy en día también, en esta ocasión. Así que le damos las gracias a todas las personas y si puede compartir este video. Nos interesa que la gente oiga esta palabra, estos mensajes, que se tenga oportunidad de escoger, porque cuando no oímos la palabra de Dios, pues nos tenemos que conformar con lo que el mundo nos dicta. Pero cuando tenemos acceso a la palabra de Dios, al conocimiento de la palabra de Dios, todas aquellas personas que quieran decidir por ella y tener una esperanza de vida eterna, pues eso es lo que Dios quiere. Así de que no nos interesa tanto que crezcamos en número como en otros shows, otros videos de otras personas que hacen, que les interesa los likes. Todo eso es bueno, si a alguien le interesa, pues está bien, o sea, pero nosotros el principal interés es que la gente sepa en qué mundo vive, lo que viene, lo que está sucediendo, y que Dios va a cumplir sus promesas a su debido tiempo, y tenemos que estar listos porque Dios, después de la caída de Adán y Eva, no estamos para vivir en este mundo para siempre. Tarde o temprano o el Señor va a venir o vamos a tener que partir. Y hay que estar listos, porque partir hacia la eternidad sin estar listos es el problema más grave que un ser humano puede enfrentar. Entonces vamos a seguir hablando de el segundo libro de Tesalonicenses, que el apóstol San Pablo le escribió a esta gente, a los tesalonicenses, hace 2000 años. Y entonces se les habla del arrebatamiento, del rapto, como muchos lo llaman. Estamos leyendo en el capítulo 2 del segundo libro de Tesalonicenses, donde el apóstol les dice, porque no, dice, para que no seáis, pero cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se alarmen ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido que la venida del Señor ha llegado. Dice, que nadie los engañe en ninguna manera. Suena exactamente como el Señor le dijo a los apóstoles cuando le preguntaron, ¿cuáles serán las señales de tu regreso, de tu venida, cuando vengas otra vez? Y el Señor lo primero que les dice, vean, tengan cuidado de que nadie los engañe. Y aquí el apóstol les dice, que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios mismo. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba con ustedes les hablé de esto? Y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio, y entonces será revelado el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señal y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Hasta ahí vamos a leer,
lo más sobresaliente cuando el apóstol habla sobre el rapto, la venida del Señor Jesucristo, cuando viene y arrebata a su iglesia, todo cristiano que esté listo en ese día y que creemos que se puede dar en nuestro tiempo, porque según la palabra de Dios y las señales y como el mundo está preparado, vea, aquí entonces el apóstol presenta a la entrada del anticristo, dice que el hijo de perdición, el inicuo, porque él lo presenta desde un punto espiritual, no desde un punto de vista político como lo presenta el profeta Daniel en su libro o en el libro de Apocalipsis, cuando dice que entra en un caballo blanco, señal de paz, como un político que trae paz, sino que el apóstol San Pablo lo presenta desde un punto de vista espiritual, porque dice que es un inicuo, uno que no respeta la ley, uno que vive sin ley, que no le importa las leyes absolutamente de nada. Dice que viene con todo engaño de iniquidad. Eso significa de que es una persona que viene y la presenta como una persona que no tiene escrúpulos, una persona que no tiene el menor remordimiento por las cosas que hace, ninguna conciencia. Él nada lo va a detener para que haga lo que tenga que hacer, porque es el agente principal de Satanás. Ha habido muchos anticristos a través de la historia y vea, tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios, porque si no creemos lo que dice la palabra de Dios, si no le creemos a Dios, vea, terminamos creyendo cualquier mentira que el diablo se invente. En el huerto de Adán y Eva, con Adán y Eva, el Señor les dijo, no coman de este árbol, un mandamiento sencillo, y estaban en un ambiente perfecto para que le obedecieran a Dios, pero no quisieron obedecerle. No que no hayan podido, no quisieron, porque el problema principal que tenemos los seres humanos casi siempre no es que no podamos, es que no queremos hacerle caso a Dios, y por eso hay esa condenación. Porque Dios nunca nos va a pedir que hagamos algo que no podemos hacer, porque si Dios nos pidiera algo que no podemos hacer, eso significa que entonces Él no nos conoce, que Dios no sabe todo. Porque le diríamos, es que tú me pediste que hiciera algo que yo no podía hacer, Señor. Entonces Él va a decir, no, cualquier cosa que yo te pida que hagas es porque yo sé que la puedes hacer. Pero entonces el problema principal que tenemos es que no queremos, la mayoría de veces, a obedecerle a Dios. No queremos, ese es el problema más grande que tenemos. Y aquí entonces el apóstol lo presenta aquí como un hombre que no tiene escrúpulos, una persona que viene pues a hacer toda la destrucción que pueda, engañar lo más posible a los seres humanos. Y vean, esto no es tan fácil así nomás de decir y ya, porque a través de los tiempos el diablo ha engañado a mucha gente, y mucha gente súper inteligente, súper dotada. Por ejemplo, mire, piense solamente en esto que voy a comentar, que está en la historia, está recopilado en la historia secular de los seres humanos. En Alemania, cuando sucedió la Segunda Guerra Mundial en Alemania, como todos sabemos, porque toda la historia, pues todas las personas de 10, 15 años para arriba la conocen. El que no la conozca, pues vive en un mundo muy extraño, porque hoy con las redes de comunicación hay mucha historia que antes no teníamos acceso. Entonces aparece este señor que se llamaba Hitler. Vea, Alemania, por eso se atrevieron a declarar la guerra al mundo, porque era la nación más fuerte de aquel entonces, tenían los científicos mejores de ese tiempo. En cierto punto estaba todavía más desarrollada que Estados Unidos mismo. Alemania, gente muy inteligente, hasta la fecha los consideramos como gente muy inteligente y disciplinada. Estamos hablando de que había científicos que, imagínense, tenían, si no me equivoco, ya tenían el submarino atómico, algo que ni Estados Unidos tenía durante la Segunda Guerra Mundial. Total de que era una nación muy dotada, con mucha gente súper inteligente. ¿Cómo explicamos que este señor Hitler logró engañar a más de 50 o 60 millones, 40 millones de alemanes, haciéndoles creer que iba a ser una raza superior a todo el resto del mundo? ¿Cómo es que logró engañarlos? Siendo gente tan inteligente, le creyeron ese cuento. Imagínense que iba a ser una raza superior, cuando que el problema, como vuelvo a decir aquí, por eso el apóstol presenta al anticristo desde un punto de vista espiritual, lo cual es mejor.
Porque el problema que nosotros los seres humanos tenemos, el problema más grande y principal, no es el intelectual, no es el de la cabeza, no es el de que seamos inteligentes o no, porque Dios a todos nos hizo inteligentes. Lo que diga la historia secular o que venimos de los changos, de la evolución y todo eso, son puras mentiras. Que el hombre fue evolucionando. No, Dios a todos desde el principio nos hizo inteligentes y a uno nos dio unas capacidades, unas cualidades que a otros no les dio, porque Dios quiere que dependamos los unos de los otros. Porque si hay uno solo, como este hombre que va a aparecer aquí, se enseñorea de todos. Este se va a creer bueno, tiene muchas cualidades, va a tener muchas cosas para solucionar ciertos problemas. Y por eso se quiere adueñar de este mundo y de las personas. Porque lo mismo pasa con cualquier otro ser humano. Y por eso estoy poniendo el ejemplo de Hitler. Creía que era súper inteligente y mucha gente le creyó. Y vean lo que terminó Alemania y toda esa guerra. Entonces no es ninguna sorpresa que este hombre vaya a aparecer y que mucha gente lo vaya a recibir y aceptar. Gente súper inteligente. Durante la Segunda Guerra Mundial había gente muy inteligente en Alemania, hoy está en todo el mundo mucha gente más inteligente, con mucho más conocimiento. La tecnología ha avanzado muchísimo más. Sin embargo, los va a engañar. Porque el problema principal que tenemos no es intelectual, es espiritual. Y si no arreglamos el problema espiritual de nuestro corazón, por eso dice la palabra de Dios en el Proverbio capítulo 4, sobre toda cosa guardada, sobre toda cosa que tú guardas. Y una de las cosas que más guarda la gente es el dinero, el oro, todo eso que tiene que ver con posesiones. Vaya a una iglesia y verá. Si las personas llevan Biblia y llevan la cartera donde guardan el dinero, los pesos, los dólares, preferirían perder la Biblia que la cartera. Porque así somos los seres humanos. No entendemos a cabalidad que el problema más grande y principal es espiritual, no intelectual. La cartera no nos va a solucionar el problema espiritual. La palabra de Dios sí. Por eso alguien dijo por ahí, fíjese, en una ocasión, dice, uno puede construir una casa de lo que uno quiera, de ladrillo, de piedra, de madera, de cartón, de lo que usted guste. Una casa. Pero un hogar se construye solamente con la palabra de Dios y sus principios. Así de que tenemos que ponerle atención a la palabra de Dios, porque este hombre viene y se presenta como un líder, el apóstol lo presenta como un líder espiritual. Por eso lo llama el inicuo, porque se viene en medio de una generación que está totalmente trastornada, que hay una bola de inicuos, gente que conoce la palabra de Dios, pero que no la respetan, la pisotean. Y aquí entonces, por eso dice, en los últimos versos que leí de él, dice, por cuanto no creyeron, no recibieron el amor de la verdad, por eso Dios mismo permite que venga un espíritu de engaño para que los acabe de engañar de una vez. Entonces tenemos que ponerle más atención a la palabra de Dios. Y aquí entonces el apóstol empieza diciendo, porque nuestra reunión con el Señor Jesucristo, el día del Señor y nuestra reunión con Él, ya explicamos incluso usando textos originales del griego al español, de que cuando usa la palabra el apóstol reunión, significa una reunión de lo que estamos hablando, del arrebatamiento de la iglesia, de ese evento que también se lo explicó el apóstol San Pablo a los Corintios en el capítulo 15, verso 51, cuando les dice, aquí les voy a mostrar un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados a la final trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los demás seremos transformados y así estaremos con el Señor. Ahí entonces eso es lo que está hablando aquí, dice nuestra reunión con Él. Y sigue avanzando el apóstol, les está diciendo, pero ese día, dice, y ese acontecimiento no va a venir sin que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. La mayoría de predicadores y de maestros de la palabra de Dios que hablan de estos, la mayoría dicen que va a ser primero el arrebatamiento y que no vamos a verle la cara al anticristo, no vamos a saber quién es. Lo malo está con esas enseñanzas y muchas otras enseñanzas que tienen que ver con el cristianismo, es que esto lo dice alguien o lo dijo alguien hace 20, 50, 100 años, alguien que tenía supuestamente por ahí tal vez reputación en el evangelio, en el cristianismo, igual que en muchas otras doctrinas, y como tienen cierta reputación, pues entonces todos empiezan a repetir lo mismo sin ir ellos mismos a ver la palabra de Dios que dice, incluso omiten muchos versos.
El otro día estaba viendo una persona que habla mucho de este acontecimiento, de los fines de los tiempos, y me estaba dando cuenta que cuando habla de la parábola de las 10 vírgenes, del capítulo 25 de Mateo, omitió varios versos, solamente para decir lo que él quería decir. Y de esos versos que omite no dice nada. Y así hay muchas personas, y sobre todo vuelvo a decir que tienen reputación, y hay que tener mucho cuidado con las personas que en el cristianismo, así como en el mundo secular, tienen reputación y por eso mucha gente les cree. En el cristianismo pasa lo mismo. Hay que tener cuidado con personas que tienen su nombre en alto en el cristianismo, sea quien sea, porque por mucha reputación que alguien tenga, no puede ir más arriba de la palabra de Dios. Todos tenemos que estar bajo la palabra de Dios, porque si no echamos todo a perder. Ahora, por eso yo siempre le recomiendo a la gente, no se deje llevar por todo lo que diga cualquier persona, ni por lo que yo digo nomás porque yo lo digo. Hay que ir a averiguar uno mismo, hay que orar, hay que buscar a Dios. Por eso siempre enfatizamos de que tenemos que tener una relación fuerte, firme y cercana lo más posible con Dios, para que Él mismo nos guíe y nos enseñe qué es verdad y qué es mentira. Porque Él dijo, el apóstol también le dice a estos tesalonicenses, no menosprecien las profecías y examínenlo todo, y retengan lo bueno. Y al igual que en todas las demás cosas, lo que no sirve lo desechamos. Pero uno lo tiene que hacer, uno no puede estar atenido a todas las demás personas todo el tiempo, uno tiene que hacer su tarea. Igual que en la escuela secular, si uno no hace su tarea, uno no avanza, no va a pasar de grado. No hay que creerle a todo el mundo, ni solamente porque yo lo diga, no hay que ir a averiguar por uno mismo y que Dios mismo le confirme a uno lo que es verdad y lo que no es verdad. Vamos a hablar entonces del caso de Noé en esta ocasión, un poquito de Noé. ¿Por qué es importante el caso de Noé? Vean lo que dice en el libro de Mateo. El Señor, hablando en el capítulo 24 de esto mismo que estamos hablando, dice, en el verso 39 dice, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y la otra dejada. Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Pero comprender esto, si el dueño de la casa supiera a qué hora de la noche ha de venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido entrar en su casa el ladrón. Dice, por eso también a ustedes les digo, prepárense, porque a la hora que ustedes no esperan, vendrá el Hijo del Hombre. Y en el verso 45 vea lo que dice el Señor Jesucristo. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre su casa para que les diera de comida a su tiempo? Dice, les dé de comer a su tiempo. Dice, dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi Señor tardará, y empieza a golpear a sus consiervos y a comer y a beber con los que se emborrachan, dice, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, aquí el Señor está hablando, empieza a hablar de Noé, dice, será como los días de Noé, que comían, bebían, se casaban y daban en casamiento, dice, y no comprendieron hasta que vino el diluvio. El diluvio, si ustedes se recuerdan, el capítulo 6 y 7 del libro de Génesis, que es donde más habla, dice que cuando Dios decidió acabar con toda la humanidad y toda la carne de aquel entonces, antes del diluvio, pues ya el mundo estaba bastante poblado, dice que habló con Noé y le dijo, dice la palabra de Dios primeramente que Noé halló gracia delante de Dios. Y entonces Dios lo llama y le dice, hazte una arca, dice, porque he decidido acabar con toda carne, dice, humanos, animales, bestias, todo, dice, porque la tierra está muy corrompida, está llena de violencia y todo de signo de pensamientos de los hombres es para mal, dice, por lo tanto he decidido acabar con todo esto. Pero tú solamente, y el Señor le dice a Noé claramente, solamente a ti te he visto justo en esta generación, dice, hazte un arca, dice, te voy a decir cómo la hagas para que escapes allí con tu familia. Solamente Noé, sus 3 hijos, sus 3 esposas y su esposa de Noé, 8 personas escaparon. Y entonces dice la palabra de Dios, que la gente en 100 años que vieron construir a Noé el arca,
no se arrepintieron y no comprendieron hasta que él entró en el arca, porque dice la palabra de Dios de que cuando Dios le dijo a Noé, bueno, ya está todo listo. Y aquí entonces, vea, el Señor está diciendo que será como en los días de Noé. Y normalmente, por tendencia humana, le ponemos mucha atención a las señales negativas. Rumores de guerras, terremotos, catástrofes naturales. Pero hay que ponerle más atención a las señales morales y espirituales en que el mundo vive, en que el cristianismo vive sobre todo, y a la nación de Israel, siendo el reloj profético de Dios. Y el Señor entonces dice que sería como en los días de Noé, la gente totalmente distraída. Pero aquí para nosotros los que querramos escapar, los que queramos estar listos, Noé mismo es la mejor señal que puede ayudarnos a estar listos. ¿Por qué? Vean, porque Dios habla con Noé y le dice, primeramente dice que Dios halló gracia delante de Dios. Y nosotros dice que por gracia somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús, no por obras para que nadie se gloríe, pues es un don de Dios. Así que todo aquel que quiera hallar gracia delante de Dios, hoy en día, no importa qué tipo de persona es, solamente tiene que venir a Dios a través de la fe en Cristo Jesús. A través de Cristo Jesús cualquier persona puede hallar gracia. Y declarado entonces justo por mismo Dios, porque dice que estamos en paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, justificados pues por la fe, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, estamos en paz para con Dios. Eso es lo que dice en el libro de Romanos. Hallamos gracia delante de Dios y somos justificados por la fe en Cristo, solamente por creer en el Señor Jesucristo. Y entonces, Noé, vea, Dios le dice, ve y haz el arca, y le toma 100 años. Y Noé sabía muy bien que no iba a venir el diluvio hasta que él terminara el arca. Así que él no estaba preocupado, ay, ¿cuánto tiempo me faltará? ¿Y qué tal si el Señor ya decide venir cualquier día y no he terminado? No, él sabía que el Señor iba a traer el diluvio cuando él terminara el arca. Le tomó 100 años, lo cual es una ventaja grande para la gente incrédula, porque si Noé le hubiera tomado 50 años, pues más rápido hubiera venido el diluvio. Por eso el Señor tiene mucha paciencia. Pero también dice la palabra de Dios que el día que Noé terminó el arca y metió todos los animales que tenían que ir allí, el Señor mismo cerró la puerta detrás de Noé y dijo, hasta aquí, ni un segundo más, ni un segundo menos. Y se cumple lo que yo digo. Dice entonces que, vea, en el segundo mes del año 600 de la vida de Noé, a los 17 días del mes, o sea, el segundo mes viene siendo en el calendario hebreo el mes de mayo, o sea, mayo 17 del año 600 de la vida de Noé, vino el diluvio. Y Noé sabía bien que no iba a venir el diluvio hasta que él terminara el arca. Por eso el Señor en los últimos versos que leí aquí, dice el Señor, ¿quién es pues? ¿Quién de ustedes es un siervo fiel y prudente? Que si yo lo pongo a cargo de algo para que le dé de comer a las ovejitas que están en el arca, dice, se mantenga ocupado, dice, dichoso aquel siervo que haga así cuando yo venga, dice, que lo encuentre sirviendo ocupado, dándole de comer a las ovejas, a los animalitos, en el caso de Noé. Porque Noé se mantuvo ocupado por 100 años. Y yo estoy seguro que como se mantuvo ocupado, no se le hicieron largos. Esa es la principal actitud que debemos de tener en este tiempo. Mantenernos ocupados en el reino de Dios. Trabajando en el Espíritu. No tampoco hacer las cosas a la forma religiosa como Dios le dice a la iglesia de Éfeso. Has dejado tu primer amor y haces las cosas por compromiso. Así son cargas pesadas y frustrantes. Así uno no tiene gozo trabajando para el reino de Dios. Y así se va a hacer largo el tiempo y la vida frustrada. No, hay que hacerlo en el Espíritu. Porque cuando lo hacemos en el Espíritu, el tiempo no se nos hace largo y las cargas no se nos hacen pesadas. Así como Noé. Por eso el Señor dice, ¿quién de ustedes es un siervo fiel y prudente? Vea, cuando usa la palabra, el Señor Jesucristo, cuando usa la palabra fiel, en el original significa uno que es engendrado legítimamente por el Espíritu. O sea, aquí dando a entender aquí uno que es engendrado por Dios, como dice Juan en sus epístolas.
por la semilla incorruptible, dice, uno que es engendrado legítimamente, uno que es verdadero, genuino, que es sincero. Eso es lo que significa fiel. Y prudente, vean, la palabra prudente que el Señor usa aquí es la misma palabra que usó el Señor Jesucristo cuando habló de los dos cimientos, cuando dijo, por lo tanto, todo aquel que oye mis palabras le voy a comparar a un hombre prudente que hizo su fundamento sobre la roca para construir su casa. Es la misma palabra que el Señor usa aquí. Y también es la misma palabra que usa cuando se refiere en el próximo capítulo, y cuando habla de la parábola de las 10 vírgenes, dice que 5 de ellas eran prudentes. Es la misma palabra que el Señor usa. ¿Quién de ustedes es un siervo fiel, genuino, de buen corazón, sincero y prudente, que está velando siempre, que está echando aceite en sus lámparas y haciendo un esfuerzo extra? Dice, porque Noé es nuestra mejor señal en estos últimos días, que se mantuvo ocupado por 100 años trabajando en el arca y sabía bien que el diluvio no iba a venir hasta que él terminara el arca. Él no estaba preocupado, asustado, ahí frustrado. ¿Qué tal si el Señor viene la próxima semana y no estoy listo? No, porque él estaba trabajando con el corazón y decía, el Señor no va a venir hasta que yo termine el arca, y él sabe que estoy haciendo un mejor esfuerzo. Estaba contento, él y su familia. Hay que estar siempre listo. La ocasión pasada hablamos del caso de Matusalén. Matusalén fue el abuelo de Noé. Y Matusalén, según la palabra de Dios, dice que vivió 969 años. El hombre que ha vivido más tiempo que ningún otro ser humano, según sabemos. 969 años, casi el milenio. Increíble, imagínense, es muchísimo tiempo. Hoy en día, pues, difícilmente la gente vive 70, 80, 90. Las generaciones que desde hace 100 años todavía anda uno que otro señora por ahí. Pero ya vivir más de 80, 90 años es muy difícil, porque el problema principal es espiritual, no intelectual. Y cuando el problema principal no se arregla, que es el espiritual, la vida se va a ir acortando siempre. Entonces, este Matusalén 969 años vivió. Imagínense si lo que dice el Señor aquí dice, por lo tanto hay que estar listo porque ustedes porque dice, a la hora que menos esperan voy a venir. Este Matusalén, según la palabra de Dios, murió el año que vino el diluvio. Sacando las cuentas del tiempo que vivió, murió ese año. Imagínense qué casualidad. Y murió unos días, semanas antes del diluvio, porque dice que el diluvio vino en el segundo mes del año 600 de la vida de Noé. Y el segundo mes, pues en el calendario judío es el mes de mayo. Así que murió apenas unos días o semanas antes. Tal vez él estaba pensando, yo me voy a ir con Noé en el arca. Hay que estar listos siempre porque no sabemos cuándo el Señor nos va a llamar. Por eso entonces aquí el Señor dice, ¿quién de ustedes es un siervo fiel y prudente que esté dándole de comer a mis ovejas, que esté trabajando en el Espíritu? Bienaventurado van a ser a todo aquel que yo lo encuentre haciendo así. Dice, lo voy a poner sobre todos mis bienes, dice, porque se lo merece. Y servirle así a Dios, no importa cuándo venga, cuánto tarde. Igual que no vamos a estar felices y contentos, no desesperados ni asustados. Vamos a seguir hablando la próxima ocasión de esto. Que Dios lo bendiga y hasta la próxima. En Romanos 10:9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, seremos salvos. Si te gustaría hacer esta oración de fe conmigo para aceptar a Jesucristo como tu único Salvador, repite esta pequeña oración. Padre Celestial, sé que he pecado contra ti y que mis pecados me separan de ti. Creo que tu Hijo Jesucristo murió por mis pecados, que fue levantado de los muertos, que vive y oye mi oración. Invito a Jesús a ser mi Salvador y el Señor de mi vida, a gobernar y a reinar en mi corazón desde este día en adelante.
Si hiciste esta oración de fe, te aconsejamos que leas tu Biblia todos los días y acércate a una iglesia donde puedan ayudarte a crecer espiritualmente. Que Dios te bendiga.